Bien, buenas. Vamos a trabajar con el programa GENAT, que es un programa que nos permite ver el progreso genético en el mejoramiento animal. Es un programa bastante versátil, bastante dócil y fácil de aprender, ¿no? Bien, como les dije, el programa GENAT nos permite trabajar y poder hacer estima de los valores genéticos de las futuras generaciones. Es un programa bastante versátil y fácil de descargar. Bien, ¿qué tenemos? Es una presentación. El programa tiene un utilitario que permite descargar unos archivos. Ahí vemos 4 rasgos y 4 razas con sus respectivos datos, como la heredabilidad, ¿no? Blue Angus, Lanford, Shortford, Maymaker son razas, ¿no? Y bueno, está en inglés, pero el programa también tiene la ventaja de que puede poner esto en idioma castellano, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un momento. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo tenemos en castellano, ¿no? Lo podemos poner en castellano. Y observamos pues los datos: peso anual, grasa corporal, consumo de alimento y tasa de destete, ¿no? Con sus respectivos datos económicos, su heredabilidad, sus coeficientes, ¿no? Datos estadísticos, tanto para hembras como para machos, ¿no? Y tenemos las 4 razas, ¿no? En este caso podemos trabajar con las razas que nosotros queramos para hacer las comparaciones. Bien, ahí nosotros descargamos. El programa ya tiene los datos. Nosotros descargamos para poder hacer la cuantificación respectiva, ¿no? Lo podemos visualizar fácilmente. Se abre el programa, buscamos selección y podemos nosotros comparar, ¿no? Podemos comparar por ejemplo los datos, ¿no? Los datos que a nosotros nos interesan. Vemos ahí la media poblacional, la media de los reproductores, y vemos como esto tiene una tendencia cuando hay un 10%, por ejemplo, ¿no? Como la selección de animales, mientras menos animales tengamos, es mucho más rápido el progreso genético, ¿no? Vamos a cambiarle ese valor de 10%, ¿no? Los demás datos los dejamos igual, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Una media de 2.96 y probemos. Ahora miren, por ejemplo, con 0.5, ¿no? Seleccionando la mitad del hato de 150 animales, vamos a seleccionar, ¿no? El progreso genético es más lento, ¿no? Miren la curva, ¿no? Nuestro progreso genético es mucho más lento. ¿No? Entonces fácilmente el gráfico nos muestra cómo va a ser la ganancia. En este caso estamos hablando de peso anual, ¿no? En kilogramos. Y progreso genético pues pasa de 296 a casi 350, la media poblacional, y nosotros seleccionamos pues machos, ¿no? Que ya están con una ganancia de 370. Pero si nosotros cambiamos, ¿no? El índice 0.25, lo hacemos un poco más restrictivo, seleccionamos menos animales,
¿no? Ahí observamos que la curva se hace mayor, y incluso el tema del peso, ¿no? El tema del peso es mucho más ¿no? Es mayor el progreso. Pero si nosotros aplicamos 10%, ¿no? 10%, ahí la curva se dispara más, ¿no? Y el progreso genético es más rápido. Ya no estamos en 370, sino casi 444, ¿no? De los reproductores. La curva es mucho más acentuada, ¿no? La tendencia genética nos va a permitir eso, ¿no? Observamos realmente que hay una tendencia genética, ¿no? A un progreso genético más rápido, ¿no? Bien, volvemos a los datos, ¿no? Ahí yo también puedo hacer algunas cuestiones más. Aceptamos un 50% otra vez, ¿no? Ponemos repetir el dato, lo podemos obtener. Podemos ver las medias, eso es otro aspecto importante, cómo va variando las medias de generación en generación. Y podemos escoger el rasgo y la raza, ¿no? Nosotros podemos cambiar de raza y podemos cambiar de rasgo, ¿no? Ahí vamos a ponerle 0.25, lo repetimos, ¿no? Si yo le pongo, bueno, para volver a hacer, es mucho más rápido, ya le dijimos, cuando hay menor número de animales reproductores, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? 2%, por ejemplo, ¿no? El progreso genético es mayor, mucho, bien acentuada la curva, ¿no? Como 25 baja, ¿no? Y a medida que seleccionemos más reproductores del rebaño, el progreso genético es más lento. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando ponemos, cambiamos la proporción de animales seleccionados, ¿no? Repetir y vuelve a ponerse otra vez vuelve a ponerse otra vez el dato, ¿no? Podemos jugar de la manera que nosotros queramos y hacemos una proyección. Vamos a cambiar de rasgo, estamos hablando de grasa corporal ahora, ¿no? Y bueno, ahí les dejo una tarea, ¿no? Para que ustedes puedan realizar y analizarlo, ¿no? Otra cosa que podemos analizar también es en contribuciones. Nosotros podemos seleccionar los cruzamientos, por ejemplo, hay 2 machos con 2 hembras, ¿no? Y los hijos también con 2 apareamientos, ¿no? También podemos hacer tema para ver el árbol genealógico, los cruces, la consanguinidad también se puede visualizar. Si seleccionamos 3 padres, el árbol se complica, ¿no? Porque hay más cruzamientos. Podemos ver también los tipos de cruces, ¿no? Con los datos iniciales, ¿no? Nos muestra los datos iniciales y nosotros pues podemos hacer jugar, ¿no? Primero pasamos con las razas puras. Asumimos el tema de razas puras. Ahí están los datos iniciales, pero podemos hacer cruza de 2 razas, o cruzas rotativas, o línea sintética, o cruces de F2 o retrocruce. Y nos muestra toda la gama, ¿no? El valor económico es lo que nosotros observamos. Y ahí vamos a poder hacer una proyección y ver realmente cuál nos conviene, ¿no? Si la cruce de F2, si la línea sintética, si el retrocruce. En fin,
¿no? Nos permite llevar un control, ¿no?, del tipo de cruzamiento. Volvemos a los datos, buscamos ahora, ¿no? A ver. Tienen muchas cosas, ¿no? Solamente nos vamos a centrar en eso. Bueno, y tienen una tarea, 4 ejercicios, que es trabajar justamente con el GenApp, ¿no? Para poder hacer algunos ejercicios. Bien, vamos a ver un video para poder pintar algunas cosas más, ¿no? Vamos a utilizar el programa informático GenApp, por lo que a lo largo de esta presentación vamos a explicar cómo se descarga e instala. El GenApp es un programa libre de simulación que contiene una serie de módulos para el aprendizaje de los principios de la selección. Cada uno de estos está diseñado para ayudar al alumno a dominar los conceptos de genética cuantitativa y su aplicación en la producción animal. Estos módulos nos dan la oportunidad de practicar y ensayar los conceptos vistos en el programa de la asignatura. Es importante resaltar que el programa se ejecuta en Microsoft Windows. Concretamente, los pasos que vamos a ir siguiendo son los siguientes. Primero, nos vamos a crear una carpeta en la unidad C de nuestro disco duro para descargar el programa GenApp. Luego, utilizando cualquier navegador y un buscador como puede ser Google, vamos a localizar el programa. Concretamente, vamos a poder acceder a la página personal del profesor Brian Kingor, que es el autor de dicho programa. Y por último, procederemos a descargar e instalar el programa GenApp. Como he comentado, el primero de los pasos que vamos a hacer va a ser crearnos una carpeta en nuestro disco duro. Que la vamos a llamar GenApp. Para poder guardar el programa. A continuación me voy a un navegador como puede ser el Internet Explorer, pero bueno, podemos utilizar el Google Chrome o Fireworks. Y ponemos el nombre del programa. La primera opción es la página del autor de este programa. Accedemos a la misma y como podemos ver aquí, pues bueno, podemos bajarnos dicho programa, que está comprimido, por lo cual normalmente casi todos tenemos el WinZip, pero si alguien no tiene este descompresor, el propio autor nos da la opción de bajarnos un descompresor gratis, como es el pk-unzip, y el autor nos describe y nos indica y nos da las instrucciones para proceder a la descompresión del GenApp. Bueno, retomamos la cuestión y procedemos a bajarnos el programa. Podríamos optar directamente por abrirlo, pero necesitamos mucho más tiempo y lo que hacemos es optar por guardarlo en nuestro disco duro. Así, si en algún momento se nos borra o queremos instalarlo en otro ordenador, pues tenemos la opción de copiárnoslo en cualquier soporte informático y llevárnoslo. Entonces le decimos que sí, que lo queremos guardar. Como aquí estoy viendo, por defecto nos ha
localizado la carpeta que le hemos creado. Muy bien. Podemos abrir la carpeta para confirmar que tenemos los ficheros correspondientes. Y desde aquí mismo podemos indicarle al programa que queremos ejecutarlo. Para ello seleccionaríamos con el ratón la opción Setup y le decimos que queremos extraer todos los ficheros que están comprimidos en esta carpeta. ¿Vale? Nos leemos lo que nos va apareciendo en pantalla, le decimos que sí, que queremos seguir continuando con esta descompresión y nos pregunta dónde queremos realizarla. Entonces podemos optar por mantener la opción inicial o podemos elegir otro lugar. Decimos que sí. Nada. Entonces nos aparece a continuación esta pantallita y para instalarlo a continuación lo que tendríamos que hacer sería seleccionar el icono del ordenador, que es la opción de instalarlo. Le damos a Setup con el ratón y nada, le decimos que sí, que queremos ejecutar. Estamos seguros de que el software es seguro. Y nada, y el programa pues sigue instalándose. Le decimos que sí, nos da la bienvenida a la instalación, le decimos que sí, que queremos. Y en esta segunda carátula hay que llevar cuidado porque normalmente pasa desapercibido que donde tenemos que aceptar es en el icono del ordenador. Le decimos que sí. Le decimos que queremos continuar, ¿vale? Y el programa empieza a instalarse. Le decimos que sí. Nuevamente nos dice que tenemos que reconfirmarle que queremos seguir instalando y bueno, y finalmente nos dice que la instalación ha sido exitosa. Le decimos aceptar, ¿de acuerdo? Y ya el programa nos lo ha instalado. Para ello, para comprobarlo, pues nada, cerramos todas las pantallas, salimos y nos venimos a nuestro ordenador. Pinchamos en la barra de inicio, nos vamos a programa y aquí vemos que nos hemos instalado el GenApp, ¿vale? Vamos con el ratón y pinchamos en el programa. Y esto es lo que se nos despliega cuando pinchamos la opción GenApp. Entonces, como aquí vemos, aquí están las barras de la barra del programa, Pues está la opción de archivos. Podemos ver qué ficheros de datos hay por defecto, ¿de acuerdo? Pues hay uno de vacuno, de cruzamiento, de ovino de lana. Si abrimos alguno de ellos, bueno, luego en la siguiente opción. Luego podemos editar esta base de datos. Y por defecto hay una base de datos con 4 razas de ovino de lana y los caracteres que se miden pues es el peso de la lana, el diámetro de la fibra, la producción y el peso del animal, de la oveja en este caso. Nos da información sobre las siglas de los caracteres, cómo se denomina, en qué unidades vienen medidas, la desviación típica o estándar, la heredabilidad del carácter, el peso económico, los coeficientes de consanguinidad, la heterosis directa y la heterosis materna. Parámetros que en los distintos módulos pues son necesarios. Luego, como hemos comentado, las 4 razas y los valores medios de estas 4 razas para las 4 características. Y bueno, aquí bueno, a continuación, o la tercera opción en esta barra de herramientas serían los módulos. Entonces, como aquí vemos, este programa es muy completo porque tiene distintos módulos para practicar lo que se ha visto a lo largo de la asignatura. Podemos también cambiar el idioma, como vemos aquí, pues podemos optar desde el inglés, el italiano, el portugués, el turco, al español, ¿de acuerdo? Y con esto finalizaría esta primera parte, que es cómo poder descargar e instalar el programa GenApp.
Antes de empezar a explicar el módulo SEL del programa GENAP, vamos a recordar algunos conceptos necesarios a la hora de poder utilizar y entender este módulo. Para ello, vamos a destacar el papel de la mejora genética animal, que se puede definir como la aplicación de la genética a la producción animal con el fin de obtener de los animales domésticos una producción mayor, más eficiente o de mayor calidad, por lo que es una herramienta importante a la hora de cubrir las necesidades alimentarias de una población que está en aumento. Para entender el papel de la mejora genética en el campo de la producción animal, se debe de recordar que la producción de los animales de granja o la calidad de sus productos se puede mejorar a través de distintas estrategias. Entre una de las estrategias estaría la de mejorar las condiciones ambientales, como puede ser la alimentación, el nivel higiénico-sanitario de la explotación o el manejo. Es verdad que con esta estrategia se puede obtener una inmediata respuesta sobre la producción. Otra estrategia sería la mejora del material genético de nuestra población. Sin embargo, el progreso conseguido a través de la mejora genética de esta última estrategia tiene la ventaja de ser perdurable durante toda la vida del animal y acumulativo generación a generación, por lo que el progreso genético conseguido en poblaciones de tamaño limitado puede posteriormente difundirse rápidamente al resto de la población a través de la venta y uso de estos animales. A la hora de mejorar un carácter de interés en producción animal, por ejemplo, el peso al sacrificio, la cantidad de carne a la cagar, la producción de leche, el número de huevos puestos o el número de lechones nacidos al parto, es muy importante identificar en la población objeto de mejora a los mejores individuos para el carácter de estudio o de mejora, y solo ellos serán utilizados para generar la generación siguiente. Gráficamente es muy intuitivo de entender cómo se mide la respuesta o el progreso obtenido tras un proceso de selección. Para ello vamos a fijar nuestra atención en la gráfica que aparece en la diapositiva. En ella se representa una población inicial G sub 0, con n individuos, en los cuales hemos medido el carácter de interés. Puede ser el peso al nacimiento o el índice de conversión. Este carácter, y la mayoría de los caracteres de interés en producción animal son caracteres cuantitativos. Eso implica que el carácter se distribuye de forma normal, en campana de Gauss. Y como hemos medido el carácter en n individuos, evidentemente podemos calcular la media del carácter en esa población o en esa muestra, que nosotros vamos a llamar m sub 0. La selección lo que consiste es en marcarnos un umbral. Y solo aquellos individuos que caigan por encima de este umbral, que es representado por una zona rayada de esa campana de Gauss, serán los individuos seleccionados o los individuos que vamos a utilizar como futuros progenitores de la generación siguiente. Como podemos aquí observar, estos individuos seleccionados, a su vez, esta submuestra tiene una media que llamamos M sub S. Y la superioridad de estos individuos la podemos medir como una diferencia entre la media o su media, M sub S, frente a la media de la cual proceden M sub 0. Y eso para nosotros es el diferencial de selección. Gráficamente va de aquí a aquí. Como ya he comentado, solo los individuos seleccionados los utilizamos como progenitores de la siguiente generación, de la generación G sub 1. Y nuevamente en esta generación pues podemos medir el carácter en los individuos de la misma, y lo que observaremos es que el carácter nuevamente se distribuye de forma normal. Y a su vez esta población tendrá una media que nosotros le llamamos M sub H. La respuesta a la selección que nosotros simbolizamos R, esta R de aquí, nos mide el progreso genético entre dos ciclos o dos generaciones de selección y se define como la diferencia del valor fenotípico medio entre la descendencia de los progenitores seleccionados, es decir, M sub H, M sub H de aquí, frente a la media de la generación parental antes de la selección, M sub 0. Es fácil de desarrollar y ver que la respuesta
respuesta es el producto de la heredabilidad por el diferencial de selección, que gráficamente hemos presentado aquí como es, y hemos deducido y hemos explicado cómo se calcula. Atendiendo a este primer parámetro de la respuesta, nos vamos a fijar en este primer parámetro, la heredabilidad, vamos a ver exactamente, o vamos a recordar cómo se define. Y la heredabilidad se define como un cociente de varianzas. Concretamente es el cociente de varianzas entre la varianza de los efectos aditivos frente a la varianza fenotípica o total. Por otro lado, sabemos que la varianza fenotípica es la suma de la varianza de los efectos aditivos más la varianza de los efectos ambientales. Como consecuencia de la expresión que tiene la heredabilidad, pues evidentemente es un parámetro que va de 0 a 1, dependiendo del carácter y de la población. Es un carácter que tomará valor 0 cuando la varianza aditiva sea 0. Eso quiere decir que toda la varianza que observamos en la población para el carácter de estudio se debe al ambiente, o le afecta solamente el ambiente. Y tomará valor 1 cuando la varianza de los efectos ambientales sea 0. Es decir, que toda la variación que observamos en el carácter se debe a los genes, que sería la situación más favorable cuando nosotros queremos seleccionar. El ambiente no afecta. Aquí intentamos representar posibles casos que nos podemos encontrar entre la varianza fenotípica, la varianza de los efectos aditivos y la varianza de los efectos ambientales, y que van a condicionar esta heredabilidad. En principio, el caso más interesante sería para nosotros el caso B. Y dentro del caso B, como aquí podemos ver, ¿qué es lo que observamos aquí o qué representa esta gráfica? Bueno, pues aquí tenemos cómo se distribuye la varianza fenotípica, que ya sabemos que es la suma de la varianza de los efectos aditivos y la varianza de los efectos ambientales. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que dentro del caso B nos encontramos que el carácter presenta varianza fenotípica, pero por dos cuestiones diferentes. En el caso B1, lo que ocurre es que hay varianza fenotípica, pero sobre todo se debe a una componente de efectos ambientales. Y en el segundo caso hay varianza fenotípica en el carácter, pero se debe sobre todo a una componente o debido a los efectos aditivos. En el caso que nosotros estamos interesados de seleccionar un carácter, pues evidentemente nos interesa el caso B1, puesto que hay varianza, pero sobre todo debido a una componente aditiva. El ambiente no afecta para nada. Sería un caso práctico de lo visto anteriormente. Por otro lado, también sabemos que los caracteres se pueden clasificar en función del valor de su heredabilidad. Entonces, nos podemos encontrar caracteres con heredabilidad baja, como son los reproductivos, como tamaño de camada, supervivencia prenatal, que son caracteres cuya heredabilidad va de 0 a 0,25. Caracteres de heredabilidad media son aquellos cuya heredabilidad van de 0,25 a 0,50. Serían los caracteres de crecimiento, producción de leche o calidad de leche. Y por último nos encontramos los caracteres con una elevada heredabilidad, que son aquellos que toman valores, o su heredabilidad, perdón, toma valores entre 0,5 y 1. Por lo dicho anteriormente, si tenemos presente la fórmula de la respuesta, pues evidentemente el determinismo genético del carácter condiciona la respuesta que podamos obtener. A partir de ahora vamos a ver cómo condiciona la respuesta su segundo componente, es decir, el diferencial de selección, que recordamos lo que mide es la superioridad de los progenitores o de los individuos seleccionados frente a la población de la cual procede. Es decir, es una diferencia entre la media M sub S, la media de los progenitores seleccionados, los individuos que caían en la zona rayada de esa campana de Gauss de la primera generación, respecto a la media de la cual proceden, M sub 0. Por otro lado, es interesante recordar que este diferencial de selección depende de dos factores, de la proporción de individuos seleccionados y de la desviación estándar fenotípica que presente el carácter.
Para entender la primera componente, es decir, cómo afecta la proporción de individuos seleccionados, nos vamos a fijar en la figura que se adjunta en el caso A y en el caso B. Aquí lo que vemos son dos poblaciones en las que se ha medido el mismo carácter y ambas poblaciones presentan la misma varianza, la misma desviación. Sin embargo, en el caso A se selecciona el 50% de la población, que es la zona sombreada de esa campana de Gauss, y en el caso B se selecciona el 20% de la población. Como se ve, la zona sombreada es menor. Como hemos comentado, esa zona sombreada corresponde a los individuos seleccionados y tendrá una media. En este caso se representa por esta flechita aquí. Mientras que en el segundo caso, esta zona sombreada, que corresponde al 20% de la población, pues presenta una media que cae aquí. En ambos casos, la media de la población pues, se sitúa aquí y aquí. Gráficamente se ve muy claro cómo el diferencial de selección es superior en el caso B. Es decir, a menor proporción de individuos seleccionados, mayor va a ser el diferencial de selección. Si atendemos a la segunda componente de este diferencial de selección, este segundo factor, si atendemos a la desviación estándar, lo que vamos a hacer es fijarnos en el caso B y en el caso C. En ambos casos lo que ocurre es que en el caso B la población presenta una mayor varianza para el carácter que en el caso C. Pero en ambos casos la proporción de individuos seleccionados es la misma, de un 20%. Entonces aquí nuevamente pues este 20% que corresponde a esta zona sombreada, su media cae aquí. Mientras que en el 20% de la población C, esta media caería gráficamente aquí. Evidentemente el diferencial de selección es mayor en el caso B porque la varianza o la desviación estándar es mayor. Otro término que aparece aquí es la intensidad de selección. Y para entenderlo mejor, bueno, pues como ahí se indica, el diferencial de selección dividido o ponderado por la desviación estándar fenotípica es la intensidad de selección. Y nada, pues la intensidad de selección es igual a la superioridad tipificada de los padres seleccionados sobre la población de su procedencia con respecto al criterio de selección utilizado. Otro aspecto interesante es que la intensidad de selección está relacionada con la proporción de individuos seleccionados, como hemos visto en la gráfica anterior. Concretamente, si se seleccionan n individuos de m, eso quiere decir que tenemos una proporción de individuos seleccionados p de n como un cociente de n sobre m. La intensidad de selección aumenta a medida que p, o la proporción de individuos seleccionados, disminuye. Esta intensidad de selección la podemos calcular con esta expresión de aquí. O hay autores que han desarrollado esa expresión de ahí y nos encontramos los valores que aparecen en esta tabla de aquí. En esta tabla de aquí lo que nos encontramos es que en función de la proporción de individuos seleccionados en tanto por uno, pues el 1%, el 2%, el 5%, el 100% de la población nos hemos seleccionado, y en función del tamaño de la población pues podemos tener una población de 10 individuos, que es muy limitado, de 20 o de infinito, es decir, más de 100 individuos o de 100 individuos, pues podemos estimar directamente el valor de la I. Como aquí podemos ver, cuando nos quedamos al 100% de la población, quiere decir que no estamos haciendo ninguna presión de selección, por eso la intensidad de selección es 0. Como aquí indico, normalmente en los experimentos pues el valor de la intensidad de selección puede oscilar desde 3,4 cuando nuestra proporción de individuos es del 1 por 1000, que sería muy intensa, a 1,16 cuando la proporción de individuos seleccionados es del 30%.
Se supone que normalmente en los experimentos de selección la proporción de individuos seleccionados va desde un 20% a un 30%, para tener una idea. Otros aspectos importantes a destacar es que la proporción, esa P, de individuos seleccionados dependen de las características biológicas de la especie. Por ejemplo, si el carácter no se expresa en uno de los dos sexos, significa que en ese sexo no se podrá hacer selección, la intensidad de selección será 0. Si el carácter se expresa en los dos sexos, en general, lo que nos encontramos es que la intensidad de selección siempre es mayor en machos que en hembras, puesto que siempre requerimos de menos machos que hembras, por el ratio de monta, y eso también es importante. Por hacernos una idea, normalmente las intensidades de selección también varían en función de la especie. Por ejemplo, en vacuno normalmente se sitúa en una intensidad de selección de 0,9 y en porcino y en aves es ligeramente superior, en torno al 2,3. Y luego otra cuestión importante es que la intensidad de selección, como normalmente no es la misma la que se aplica en machos y en hembras por cuestiones biológicas, como ya se ha comentado, pues lo que se hace realmente es una intensidad de selección promedial. Y por último, si inicialmente partíamos de la expresión de que la respuesta es el producto de la heredabilidad por el diferencial de selección, si hemos explicado que la intensidad de selección es el diferencial de selección dividido o tipificado por la desviación fenotípica, pues de ahí obtenemos que la respuesta, otra expresión de la respuesta, es el producto de la intensidad por la desviación fenotípica por la heredabilidad, puesto que el producto de la intensidad de selección por la desviación fenotípica, eso correspondería con el diferencial de selección. Es otra forma de verlo, otra expresión. Después de recordar los parámetros de los cuales depende la respuesta, ahora sí que vamos a empezar a trabajar con el módulo objeto de esta presentación, que es el módulo SELF. Como ya comenté anteriormente, aquí es la barra de herramientas por las cuales nos podemos desplazar. Pues en principio nos situaríamos sobre la opción módulo, pincharíamos y nos iríamos al módulo de SELF. Y esto es lo que nos aparece. Entonces, vamos a ver qué información nos muestra. Comentar que todos los parámetros de los cuales depende la respuesta aparecen en estas casillas de color azul. Y en principio, como ya he intentado explicar, pues bueno, la respuesta depende, por un lado, del diferencial de selección, que sabemos que a su vez depende de la intensidad de selección o de la proporción de individuos seleccionados, y de la desviación fenotípica del carácter, así como de la heredabilidad. Y eso es lo que nos encontramos aquí. Nosotros a este módulo debemos de definirle cuál es la proporción de individuos seleccionados, que por defecto el programa asume que es de un 10%. La heredabilidad del carácter, que en este caso es una heredabilidad de 0,35, si recordamos por lo que hemos comentado, sería un carácter cuya de heredabilidad moderada. La desviación fenotípica o desviación típica es de 0,5. El tamaño de la población es de 100 individuos, la media del carácter es 4 y la desviación de los efectos ambientales o del efecto año es 0. En este caso el programa está asumiendo que la varianza o la componente de la varianza de los efectos ambientales es 0. El ambiente no afecta, esto es importante. Cada vez que cambiemos los parámetros, hay que decirle al programa repetir. Lo tenemos aquí. Más cosas que nos muestra el programa. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la distribución del carácter a lo largo de 5 generaciones de selección. Estos son los histogramas o la distribución del carácter. A lo largo, como ya comentamos, de 5 generaciones.
El área en amarillo representa a los individuos seleccionados, a ese 10%. Si nosotros ahora cambiamos, en vez de 10, decimos que son desde el 25%, deberíamos decirles repetir de nuevo, esta zona o este área, perdón, va a cambiar, evidentemente se ha incrementado. Volvamos al valor de 10. Como vemos, se va modificando incluso con el mismo valor cada vez que le damos a repetir, nos puede cambiar la distribución, porque es un programa de simulación. Le podemos decir también que nos muestre las medias por generación y en este caso nos aparecen valores en relación a la tendencia o a los valores medios observados o fenotípicos y las tendencias genéticas. Y por otro lado, evidentemente, como le hemos dicho que la desviación de los efectos ambientales es cero, pues nos está diciendo que la media de los efectos ambientales a lo largo de esas 5 generaciones de selección es cero, por otro lado. Y esto es básicamente lo que nos muestra el programa. Antes de finalizar y pasar a los ejercicios que serían interesantes de realizar para comprobar que se entiende este módulo, lo que aquí también nos muestra el programa, si nos damos cuenta, es la media de la población de cada una de las generaciones, que sería esta primera marca en azul, que corresponde al valor que aquí nos muestra, que es 4,05, y también nos indica la media de los individuos seleccionados, de los individuos de ese 10% que le hemos definido inicialmente, de esos individuos seleccionados que corresponden a la zona amarilla. En este caso, lo que tenemos que hacer es trasladar o intentar ver dónde se intersecciona ese valor con el eje de las X. Más o menos sería pues 4,9. ¿De acuerdo? En este caso, si recordamos lo que he explicado inicialmente en las transparencias, el diferencial de selección, simplemente en este primer ciclo de selección, pues sería la diferencia de ese 4,9 o 4,95 de los individuos seleccionados menos 4,05. Ese sería el diferencial aplicado en el primer ciclo de selección. Y la respuesta en la primera generación, si recordamos, se estima como una diferencia entre medias de 2 generaciones consecutivas. Es decir, la generación siguiente, que sería esta, su media estaría marcada aquí, por esta flechita de aquí, que correspondería con el 4,13. Pues la respuesta sería la diferencia entre ese 4,13 y la media de la población de la cual proceden sus progenitores. En este caso hemos dicho que es 4,05. Esa diferencia es la respuesta a la selección en ese primer ciclo de selección. También nos tenemos que dar cuenta que en esta gráfica lo que se refleja es que ha habido 4 ciclos de selección. 1, 2, 3 y 4. Con lo cual podríamos calcular 4 respuestas y 4 diferenciales de selección a lo largo de esos 4 ciclos de selección. Para empezar a trabajar con este módulo, con el módulo SEL del programa GENAP, voy a proponer unos parámetros de inicio. Para empezar, vamos a suponer una proporción de individuos seleccionados del 20%, una heredabilidad del carácter del 0,35, la desviación fenotípica del carácter toma un valor de 0,5, el tamaño de la población va a ser de 200 individuos, la media del carácter va a ser 4 y la desviación de los efectos ambientales, estación o año, vamos a suponer que es 0. Con esos parámetros de partida vamos a intentar contestar y
y realizar los siguientes ejercicios. Vamos a ver cuál es la respuesta en la primera generación de selección. La segunda cuestión que propongo es, usando los parámetros iniciales de la pregunta 1, es decir, los parámetros que he comentado, vamos a intentar encontrar cuál es el diferencial de selección en la primera generación. Y la tercera cuestión, vamos a ver si la respuesta teórica antes de llevar un programa de mejora se aleja mucho de la respuesta que obtendríamos en la primera generación con este programa. Para eso lo que tenemos que tener presente es o calcular la respuesta como el producto entre la heredabilidad, la intensidad de selección y la desviación fenotípica del carácter. Para ver si se aleja mucho, lo que tenemos que hacer es un cociente entre la respuesta obtenida frente a la respuesta o dividida por la respuesta predicha. El segundo bloque de ejercicios propuestos sería, en el ejercicio 4, lo que propongo es, volvemos a partir o a dejar los parámetros de inicio y solo vamos a variar la proporción de individuos seleccionados, pero con dos posibles supuestos. En un caso, la proporción de individuos seleccionados serán del 0.25 o del 25%, y en el caso B, la proporción de individuos seleccionados será del 1% o del 0.01. Describiremos el programa. Vamos a ver cómo afecta el diferencial de selección en ambos casos y cómo cambia frente al diferencial de selección de partida. Y también vamos a ver cuál es la respuesta de selección obtenida en el caso 4.1 y en el caso 4.1 y la comparamos con la obtenida inicialmente. En el ejercicio 5 volvemos a poner los mismos parámetros de inicio, pues una proporción de individuos seleccionados del 20%, una desviación fenotípica del carácter del 0.5, tamaño poblacional de 200, medida de la población 4, desviación de los efectos ambientales 0, y lo que vamos a cambiar es la heredabilidad. Vamos a suponer dos ejemplos o dos subcasos. En el caso 5.1 asumimos una heredabilidad de 0 y en el segundo caso, en el 5.2, asumimos que la heredabilidad es 1 y comparamos de nuevo la respuesta obtenida frente a los parámetros de partida. En el ejercicio 6 volvemos a calcular o a poner los parámetros de partida y solo cambiamos la varianza fenotípica. Si antes asumíamos una desviación fenotípica de 0.5, en este caso vamos a cambiarla a 0.1 y vamos a ver qué pasa con el diferencial de selección y con la respuesta a la selección en la primera generación con los obtenidos con los parámetros de partida. Es muy importante reflexionar en cada uno de estos ejercicios sobre lo que se obtiene y si es coherente con lo visto en la parte de teoría. Y por último, lo que vamos a hacer es dejar los parámetros iniciales de partida y solo vamos a cambiar la desviación debida a los efectos ambientales. Y vamos a pasar de una desviación de 0 a 0.5. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo cambia el diferencial de selección y la respuesta a la selección. Y comparamos con los obtenidos con los parámetros iniciales. Y eso sería lo que se plantea en esta sesión para ver si se domina los parámetros de los cuales depende la respuesta. Hasta ahora lo que hemos visto y se ha explicado con detalle han sido los parámetros de los que depende la respuesta entre dos ciclos de selección. En la práctica, más que el avance genético por generación, es importante la respuesta anual. Si llamamos el intervalo generacional, la respuesta por año será el cociente entre la respuesta
entre dos ciclos de selección y el intervalo generacional. El intervalo generacional L es la media de la diferencia de edades entre padres e hijos, o de forma equivalente es la edad media de los padres cuando nacen sus hijos. Una de las ventajas que tiene la respuesta anual frente a la respuesta entre dos ciclos de selección es que esta nos permite comparar la eficiencia de experimentos llevados a cabo en distintas especies, pero que son seleccionadas por el mismo carácter. Por ejemplo, imaginemos que llevamos a cabo dos experimentos, uno en cerdo y otro en conejo. Y ambas especies son seleccionadas por el carácter reproductivo, tamaño de camada o número de individuos nacidos al parto. Si tenemos en cuenta que el intervalo generacional en cerdo estaría en torno a 1 año y en conejos en torno a 6 meses aproximadamente, mirando la gráfica se observa que la respuesta esperada aproximadamente en un ciclo de selección es de un gazapo o de un conejo. Si solo atendiésemos a la respuesta entre dos ciclos de selección, pues lo que diríamos es que ambos experimentos son igual de eficientes. Sin embargo, si tenemos en cuenta la respuesta anual, lo que realmente se ve es que en 1 año, pues en cerdas tendríamos una respuesta de un lechón, mientras que en conejas, como su intervalo generacional, como he comentado, es aproximadamente de 6 meses o medio año, realmente al cabo de 1 año habríamos realizado 2 ciclos de selección. Tendríamos 2 gazapos, es decir, que nos sirve, como estamos viendo, para ver realmente la eficiencia de los experimentos de selección. Y podríamos contestar que la selección es más eficiente o tiene más respuesta anual en conejas que en cerdas. En esta sesión vamos a trabajar con el módulo Age o edades del programa GENAP, que ya hemos comentado y explicado cómo se puede descargar e instalar en la primera sesión. Para ello, os recuerdo que tenemos que entrar al programa y lo que debemos de hacer es darle a la barra de inicio, ir a programas y pinchar la opción GENAP. Una vez que ya estemos en el programa GENAP, hay que ir a la barra de herramientas y pinchar en módulos la opción AGES o edades. El módulo AGE del GENAP lo que nos permite es trabajar y reforzar los conceptos necesarios en la respuesta anual. Por ejemplo, para hacernos una idea, como os pongo ahí, pues bueno, guardar a los padres durante más tiempo implica que se necesitará cada año reemplazar un menor número de animales de la población y por tanto la intensidad de selección será más elevada. Esto contribuye a tener más respuesta a la selección. Sin embargo, si guardamos a los padres durante más tiempo, lo que se incrementa es el intervalo generacional y esto contribuye a que la respuesta a la selección disminuya. Entonces, estos dos factores mantienen una relación, y lo que tenemos que buscar en este módulo, como ya explicaremos a continuación, es una relación óptima para maximizar la respuesta. Tal como he indicado, una vez que accedemos al programa GENAP, lo que tenemos que hacer es desplazarnos por la barra de dicho programa, irnos a módulos, pinchar y meternos en el módulo de edades. Vamos a desplegar, vamos a aumentarlo para verlo mejor. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Pues bueno, como siempre, hay una serie de parámetros de los cuales depende la respuesta y que se pueden ir cambiando. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos para calcular la respuesta? Bueno, necesitaríamos conocer o definir la heredabilidad del carácter, que en este caso asumimos que el carácter tiene una heredabilidad de 0,35. La desviación fenotípica del carácter, que en este caso es 0,5. El porcentaje de animales destetados,
que asumimos que es del 0,95. Esto quiere decir que estamos asumiendo que de los individuos que nacen al parto realmente llegan al destete el 95%. Es importante saber el ratio de monta. En este caso estamos asumiendo que 25 hembras son apareadas por un macho, es decir, el ratio de monta es 25:1, es lo que le estamos diciendo al programa. A continuación, le indicaríamos al programa en qué momento o con qué edad empiezan a producirse las primeras bajas o los primeros reemplazamientos para los padres o para las madres. En este caso asumimos que en el segundo año ya empiezan a ser reemplazados los machos y las hembras, o si lo queremos ver de otra forma, los padres y las hembras y las madres. También tenemos que decirle al programa cuándo finaliza este proceso de reemplazamiento. Por ejemplo, en los machos o en los padres, este reemplazamiento acabaría al 4.º año. Y en las hembras o en las madres, el reemplazamiento acabaría al 7.º año. Por otro lado, también es necesario conocer o definirle al programa la tasa de supervivencia en los machos, que asumimos que es del 90%, le escribimos 0,90. La tasa de supervivencia en las hembras, que también asumimos que es la misma, del 90%, y por eso escribimos 0,9. El número de hembras totales en producción, el programa está asumiendo que son 100, pero bueno, vamos a aumentárselos a 200 para ver qué es lo que ocurre. Y la relación de sexos. Estamos asumiendo que tenemos una relación de sexos del 50%. Esto quiere decir, y no confundir con la tasa o el ratio de monta, que de los individuos que nacen, el 50% van a ser machos y el otro 50% van a ser hembras. Recordar que cada vez que se cambie un parámetro, hay que dar a la opción repetir, si estamos en español, o round, si nos hemos cargado y no hemos cambiado el idioma del módulo. Repetimos y vamos a ver qué es lo que calcula y lo que nos muestra el programa. En primer lugar, lo que aquí nos aparece es cómo se distribuyen esos reemplazamientos, en los machos o los padres, como he comentado, o en las hembras. Por ejemplo, nosotros en el programa hemos dicho que tanto los machos como las hembras, los padres como las hembras, empezarán a ser reemplazados el segundo año, ¿vale? Que es lo que nos empieza, ya el programa empieza a rellenar este dado de aquí. Ahora veremos qué valor, ¿no? Continúa el 3.er año y el 4.º año. El 4.º año le hemos dicho al programa que finalizará el reemplazamiento de los padres o de los machos, ¿de acuerdo? Si sumáramos estos numeritos de aquí, al final lo que nos da es un valor de 8. 8 individuos han sido reemplazados. Ahora veremos cómo lo obtiene el programa. Y en las hembras o en las madres hace lo mismo, es decir, nos indica al segundo año, pues bueno, serán reemplazadas, por ejemplo, 42,68. Es decir, en la vida real pues serían no 42 o 43, pero el programa pues calcula hasta el segundo decimal. Al tercer año serían reemplazadas 38,42. Al cuarto 34,57 y así sucesivamente hasta el 7.º año, que le hemos dicho al programa que finaliza la tasa de reemplazamiento. Si sumáramos estos valores, al final nos da las 200 hembras de las que hemos partido. Recordamos que hemos definido que hay 200 hembras en reproducción. Y como la tasa de monta o el ratio de monta es de 25 hembras cada macho, pues si dividimos este valor entre 25, son los 8 machos que inicialmente en la población había, es decir, teníamos inicialmente 200 hembras y 8 machos que han sido reemplazados con esta estructura o durante este tiempo. Los machos empiezan en el segundo año y acaban en el cuarto, y las hembras empiezan en el segundo año a ser reemplazadas y terminan en el séptimo. Esto lo que afecta evidentemente es al tiempo de permanencia, es decir, al intervalo generacional. Recordamos que el intervalo generacional es el tiempo que pasa entre padres e hijos. El programa también nos da información y calcula
la proporción de individuos seleccionados vía macho y la proporción de individuos seleccionados vía hembra. Esto es lo que representa PM y pH, ¿no? Los índices reflejan o están en relación con machos y hembras. ¿Cómo calcular la proporción de individuos seleccionados en los machos y en las hembras? Pues bueno, ¿qué está asumiendo? Bueno, pues nos situamos en la primera línea. Y entonces el programa dice, vamos a ver, tengo 200 hembras. Si todas se quedan gestantes y tienen un parto al año, pues tendría 200 descendientes, pero realmente tengo que descontar los que se me van a morir desde el nacimiento al destete. Por eso multiplica por 0.95. Y luego, para saber realmente de los que nacen en la explotación cuántos son machos y cuántos son hembras, pues le aplica el ratio, bueno, la relación de sexos, que asumimos que el 50% de lo que nace son machos y el otro 50% son hembras. Es decir, que de los 200 nacimientos al destete, lo que contamos, lo que tendremos serán 95 machos y 95 hembras, o 95 hijas. Para saber la proporción de individuos seleccionados en los machos y en las hembras, lo que tenemos que tener presente es cuántos individuos necesito para empezar ese reemplazamiento. En los machos hemos dicho que son 2,95 el segundo año, ¿no? El programa intenta más o menos equilibrarlo. Y en las hembras, 42,61, que es el valor máximo a lo largo de todos estos 7 años. Pues el programa, como ya sabemos, la proporción de individuos seleccionados es lo que yo necesito para reemplazar a los padres frente a lo que yo dispongo, que son esos 95 descendientes. Entonces, en los machos me dan una proporción de selección de 0.03 y en las hembras, como necesito más, 42,68 hijas serán seleccionadas frente a las 95 que dispongo, pues eso me da una proporción de individuos seleccionados en las hembras de 0.44, mucho mayor. También hemos visto en las sesiones anteriores que a través de tablas o de una fórmula, pues realmente lo que podemos calcular, una vez que realmente se conoce y es lo más fácil, la proporción de individuos seleccionados, podemos estimar la intensidad de selección en los machos y en las hembras. Y evidentemente también ya hemos comentado que cuanto más exigentes somos, significa que seleccionamos a menos individuos, mi proporción de individuos seleccionados es menor, y ello lo que hace es que es mayor mi intensidad de selección. Y lo vemos claramente, como yo necesito menos machos, pues mi intensidad de selección es mayor en los machos que en las hembras que necesito más, ¿vale? Si tenemos en cuenta en mente, recordamos la fórmula de la respuesta, pues sabemos que la respuesta es el producto de la intensidad de selección promediada vía macho, vía hembra, ¿de acuerdo? Promediada aquí debería aparecer dividido por 2, ¿de acuerdo? Luego multiplicado por la variabilidad del carácter y por la desviación típica del carácter. Y si queremos dar la respuesta no entre dos ciclos de selección, sino anual, lo que tenemos que hacer es dividir esta respuesta por el intervalo generacional promediado en los machos y en las hembras. Estos valores de aquí, anotar, que corresponden a lo que hemos estimado aquí. Bueno, ya he dicho que es promediado, es decir, tendríamos que dividir por 2. Entonces, evidentemente, el 2 de la intensidad de selección y el 2 del intervalo generacional, pues se nos anula. Por eso tenemos aquí la respuesta. Entonces, la respuesta aquí nos daría un valor de 0.7696, ¿de acuerdo? ¿Qué más información nos da el programa? Bueno, pasaríamos aquí, a esta pantallita de aquí, o a este eje de abscisas y ordenadas. Entonces, aquí lo que aparece, bueno, aquí es el valor de la respuesta, que ya sabemos cómo lo calcula el programa. En el primer cuadrante, lo que nos da es la relación entre la intensidad de selección en los machos y su intervalo generacional, ¿de acuerdo? Y aquí, lo mismo, la relación entre la intensidad de selección en las hembras, la intensidad de selección en las hembras y su intervalo generacional, ¿de acuerdo? Me gustaría hacer notar que, bueno, la pendiente de esta recta refleja o está relacionada con la respuesta de la selección. Si nosotros cambiamos
la pendiente de esta recta, es decir, la incrementamos, y eso lo podemos hacer a través del ratón. Simplemente la podemos hacer forzar a pasar por distintos puntos, que gráficamente vemos que maximizan o incrementan esta pendiente. Lo que se hace o lo que el programa hace es aumentar la respuesta, es decir, a mayor pendiente, mayor respuesta. Y eso lo podemos hacer forzando con el ratón a que la recta pase por los puntos que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces es jugar con el ratón y ver en qué situación o en qué momento la respuesta es máxima frente a los parámetros de inicio. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos viendo que hemos pasado de una respuesta de 0.7 a 0.81. Es decir, aquí tenemos una respuesta mayor. Podemos seguir jugando. Bueno, aquí vemos que ha cambiado, ha disminuido ligeramente. Bueno, pues entonces, realmente aquí sería, o tendríamos una respuesta mayor. Aunque pasemos por aquí, pues eso. En esta situación, si nos damos cuenta, es cuando hemos obtenido una respuesta mayor. ¿Y dónde dónde estamos afectando en la respuesta? ¿Sobre qué parámetro? Pues si volvemos otra vez a los parámetros de inicio, si recordamos, de inicio habíamos dicho que los machos y las hembras serán reemplazadas a partir del segundo año. Esto no lo hemos modificado, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos modificado el tiempo máximo de reemplazo. Es decir, en los machos hemos pasado de decir que al cuarto año reemplazaríamos todos los animales al tercer año, mientras que las hembras hemos definido que al final del séptimo año habríamos reemplazado todas las hembras, y en este caso hemos acortado. Al quinto año habríamos finalizado esa sustitución. Con ello, ¿qué estamos haciendo? Modificando el intervalo generacional. Aquí, evidentemente. Como podemos ver aquí, la pendiente de la recta refleja la respuesta a la selección. Con el ratón podemos forzar a que esta recta pase por distintos puntos, ¿de acuerdo? Maximizando aquí lo que podemos ver es que la respuesta, en cierta forma, está relacionada con la pendiente de esta recta. Si cambiamos la pendiente de esta recta, vamos a ver que la respuesta cambia. ¿Y cómo la podemos cambiar? Pues bueno, con el ratón podemos ir forzando o indicando a la recta que pase por el punto de interés. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si comparamos la respuesta inicial, que era 0.7, frente a esta situación hemos aumentado. En este caso hemos llegado a una respuesta de 0.08. ¿Y sobre qué es lo que estamos afectando? Pues que lo que estamos afectando, si lo vemos aquí, es al tiempo de permanencia de los animales, o el tiempo necesario para ser reemplazado, por ejemplo. Si recordamos, inicialmente nosotros lo que le hemos dicho al programa es que los padres o los machos empezarán a ser reemplazados en el segundo año y este reemplazo terminará al cuarto. En este caso no. En este caso, cuando hemos cambiado esa pendiente, la máxima respuesta la vamos a obtener cuando los animales son totalmente reemplazados en el tercer año. Finaliza su reemplazamiento. Y en las hembras, si recordamos, le hemos indicado al programa que los primeros reemplazos empezaban en el segundo año y finalizaban en el séptimo. Pero en este caso el programa encuentra que la respuesta va a ser mayor si las hembras terminan o finalizan ese reemplazamiento al quinto año. Con ello, ¿qué hemos hecho? Pues hemos cambiado el intervalo generacional, lo hemos reducido, y por ello en la respuesta, al minorar el denominador, pues
evidentemente la respuesta anual se incrementará. ¿De acuerdo? Entonces, en este módulo lo que vamos a proponer es que el alumno juegue con estos parámetros e investigue en qué situación la respuesta puede ser máxima con los parámetros que se le van a dar. ¿De acuerdo? Simplemente es ir, recuerdo, con el ratón, ir forzando, ir tecleando, situándose con el ratón. Se tiene que mantener el ratón, pues ir forzando a esa recta y haciendo clic, así jugando. Concretamente, en este módulo propongo a los alumnos que hagan el siguiente ejercicio. Se metan en el módulo de edades y modifiquen, o sea, por defecto dejen los parámetros de inicio, pero modifiquen los siguientes parámetros. ¿De acuerdo? Para el caso A, lo que vamos a hacer es solo modificar el número de hembras. Vamos a pasar o le vamos a mayorar a 4000. Vamos a suponer un ratio de monta de un macho cada 5 hembras, es decir, en la solapeta lo que tendremos que cambiar es el 25 por 5. Y respecto al tiempo de reemplazamiento, lo que vamos a suponer es que tanto los machos como las hembras empiezan a ser reemplazados por sus hijos ya el primer año, ¿de acuerdo? Y la permanencia de los machos y de las hembras va a alargarse hasta los 5 años. Con esos parámetros el alumno tiene que calcular la respuesta, pero como ya hemos comentado no va a ser la respuesta máxima. Va a tener que manipular esa gráfica para ver en qué situación esa pendiente se va a maximizar. Y lo que tiene que hacer es reflexionar y ver exactamente sobre qué parámetros se ha afectado frente a los parámetros de inicio. ¿De acuerdo? En el segundo ejercicio lo que vamos a hacer es mantener los parámetros que hemos utilizado para el ejercicio A, pero lo que vamos a hacer es cambiar el ratio de monta y vamos a pasar, en vez de un ratio de monta de un macho cada 5 hembras, vamos a cambiar y vamos a utilizar un ratio de monta de un macho cada 30 hembras, ¿de acuerdo? Y nuevamente le vamos a dar al módulo o al programa que nos calcule. Con esos parámetros de partida vamos a obtener una respuesta que no va a ser máxima. El alumno va a tener que investigar en qué situación nuevamente la respuesta va a ser máxima. Recordar otra vez que vamos a tener que manipular o ver cuando la pendiente de la recta se va a maximizar. Entonces hay también que ver sobre qué hemos afectado o cómo se ha modificado, ¿de acuerdo? Y explicarlo. Y luego lo que tenéis que reflexionar es comparar entre el caso A y el caso B, cuando obtenemos la máxima respuesta, comparar cuál es la diferencia, en qué situación obtenemos mayor respuesta y sobre qué parámetro estamos afectando esa respuesta. ¿Bien? Y con esto finalizaríamos el módulo de edad.